En esta ocasión y en esta sesión tenemos como ponentes a Luan de Fundación Internet Bolivia y a Gonzalo Montano de Amate El Salvador. Y quiero solo mencionar algunos detalles con respecto a ellas para que tengamos más contexto desde su trabajo y desde dónde nos están hablando. Luan es profesional en violencia digital del proyecto Recipe, que es uno de los proyectos que ejecutan ambas organizaciones en Latinoamérica, y vamos a hablar más a profundidad de esto, que se trata de recentrar la Internet cívica a través de el asocio entre organizaciones. También es coordinadora del SOS Centro Digital, que es un equipo de acompañamiento y respuesta a la violencia digital de la Fundación Internet Bolivia. Autora de Política y Lineamientos de Prevención y Protección de los Derechos Digitales para establecer una estrategia en materia de violencia contra mujeres y niñas en el marco de ley en Bolivia. Y Gonzalo es parte de Amate desde el 2016 y trabaja en varios proyectos vinculados a diversas identidades de género y orientaciones sexuales, realizando investigaciones como miembro de la comunidad LGBTIQ+, con el fin de impulsar el cumplimiento de todos sus derechos, incluido el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Desde 2022, Gonzalo lidera el seguimiento de las violaciones a derechos humanos que enfrenta la comunidad LGBTIQ+, bajo el estado de excepción en El Salvador, y participa en la promoción en línea para impulsar rendición de cuentas por estas violaciones. También lidera la asociación con Oxfam en el proyecto Recipe, que ya mencionamos anteriormente. Muchas gracias por su participación, y también tenemos a Juan Orellana de Oxfam LAC, que es el relator y también va a dar una perspectiva de cuáles son las actividades y los proyectos que está impulsando Oxfam en Latinoamérica con respecto a derechos digitales. Y yo me presento, mi nombre es Tatiana Marroquín, yo soy oficial de Justicia Económica para Oxfam El Salvador. Y bueno, ¿por qué queremos hablar de habilitar la inclusión digital segura para mujeres y personas LGBTIQ+? Bueno, buscamos en esta ocasión unir opiniones de personas que tienen experiencia en violencias digitales y las perspectivas de organizaciones de la sociedad civil, a fin de cómo logramos permitir un acceso seguro a las tecnologías digitales para mujeres y personas de la población LGBTI. En el centro de esta sesión se encuentra el reconocimiento de que son necesarios cambios tanto políticos como prácticas culturales para crear un mundo en el que el acceso digital sea inclusivo, afirmativo y empoderador para todas las personas. Y además, y en esto queremos hacer un énfasis, reconocemos que el acceso a un ecosistema digital libre de violencia se vuelve trascendental para la defensa de derechos humanos, un aspecto de especial importancia en la coyuntura política de nuestros países, El Salvador y Bolivia, pero también de la región y del mundo. Aprender de los esfuerzos realizados a nivel nacional y regional puede ayudarnos a trazar un mejor camino en la búsqueda de un ecosistema digital más respetuoso de los derechos. Y bueno, voy a hablar brevemente acerca del proyecto Recipe, que es recentrar la Internet cívica a través de la participación de socios. Este es un proyecto del Sur Global que lleva a cabo Oxfam Irlanda junto con una cooperación de la Unión Europea y que tiene como objetivo cultivar un ecosistema digital respetuoso de los derechos que sea basado en valores, centrado en las personas y seguro para actores de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos. Tiene 3 objetivos: aumentar la colaboración entre el Sur Global y el Norte Global. De hecho, una de las actividades es participar en este tipo de foros. Mejorar mecanismos y políticas para ser responsables a las corporaciones y fomentar la equidad y el acceso seguro y protegido en línea. Como mencionaba, está en conjunto, se ejecuta en conjunto con varias organizaciones de sociedad civil en el mundo, en Senegal, Camboya, Somalia, Vietnam, Túnez, Kenia, territorio palestino ocupado, Bolivia y El Salvador. Y en estos momentos doy paso a algunas de las perspectivas regionales del trabajo de derechos digitales de Oxfam Latinoamérica, para que luego cada una de las personas del panel puedan hablar de su experiencia.
Muchas gracias, Tati. Bueno, mi nombre es Juan Orellana, yo soy parte de Oxfam en Latinoamérica. Yo soy salvadoreño, estoy basado en El Salvador, pero tengo una responsabilidad para impulsar el trabajo regional de la organización. Para aquellos que no conocen a Oxfam, Oxfam es una organización relativamente viejita, una organización que tiene más o menos 85 años, trabajamos en numerosos países, en los 5 continentes, somos más o menos unas 8.000 personas las que conformamos la organización, y fue una organización que nació luego de la Segunda Guerra Mundial como respuesta a una hambruna muy fuerte que hubo en Europa y se ha ido transformando a ser una organización que lucha contra la pobreza y contra la desigualdad en el mundo. ¿Por qué les hablo un poco de este contexto? Porque esto explica un poco cómo Oxfam ha venido viendo la tecnología a lo largo de los años. Al principio, Oxfam veía la tecnología, digamos, como un instrumento más, como una herramienta informática más. Cuando yo entré a la organización hace aproximadamente 8 años, el mandato era ok, sabemos que existe la tecnología, pero no la estamos utilizando en nuestros programas, cómo la integramos. Y de lo primero que estábamos haciendo era, tenemos encuestas que se hacen en papel, ¿cómo las hacemos digitales? Eso era de lo primero. Entonces era una visión muy limitada, muy de tecnología orientada a soluciones para el desarrollo, un enfoque que se conoce como ICT4D. Sin embargo, hace aproximadamente unos 4 o 5 años, las diferentes personas que trabajamos en este tema nos sentamos a conversar y llegamos a la conclusión de que este enfoque era muy limitado para el rol tradicional de Oxfam, que es una organización que trabaja más en temas de influencia, en temas de cuestionar las desigualdades sistémicas, y que solo hablar de tecnología como un mecanismo de solución digital no era a lo que le queríamos apostar, y entonces se creó un área a nivel institucional y a nivel global que se llama derechos digitales o derechos en la era digital. Entonces esto ha precisado, digamos, de un cambio dentro de la organización. Eh, yo en lo particular me siento afortunado porque mi formación no es como informático, sino como internacionalista. Entonces eso me ayuda un poco a hacer un cambio en la visión, que no es tan complicado, pero hay que aceptar que teníamos compañeros y compañeras más del lado de la informática que se han tenido que ir adaptando o han buscado otras oportunidades más apegadas a su experiencia. Eso, digamos, es el enfoque, el trabajo que estamos haciendo ahora. Hemos diseñado una política de derechos en la era digital, que es con la que queremos impulsar el trabajo en los siguientes años. Y particularmente eso en la región implica dos cosas. Uno, que estamos en momentos de finalizar un plan de acción, que es cómo vamos a implementar esta política en nuestra región, pero también les quería hablar un poco de cómo vemos la región en su particularidad. La política tiene algunos pilares, por ejemplo, habla del pilar de acceso, y en Latinoamérica nosotros nos encontramos con una región extremadamente desigual, sobre todo en la parte de tecnología o soluciones digitales podemos ver la desigualdad entre lo urbano y lo rural en temas de acceso a soluciones, también una desigualdad entre hombres y mujeres, e incluso en acceso a infraestructura tan necesaria como la electricidad, que no está todavía implementada en toda la región. En cuanto al tema de cómo se acceden a los datos, también vemos que hay en algunos países menor acceso a la información pública, y también ha habido, como lo mencionaban ahora en la mañana, varios casos de vulneración o de hackeo de información pública. Esto, digamos, pone en riesgo la información de las personas, y a nosotros como Oxfam en particular nos preocupa que todavía no existe una apropiación de que los datos son de las personas desde un enfoque de derechos humanos y no de las empresas que lo captan ni de los estados. Eh, Luego tenemos unos escenarios particularmente críticos en el tema de espacio cívico y seguridad digital. Hemos visto que se incrementan los temas de espionaje, que se incrementan los temas de las escuchas, y particularmente nos preocupa cómo la inteligencia artificial va a poder ser utilizada para hacer un espionaje masivo
o un monitoreo masivo de comunicaciones lastimosamente más efectivo para los perpetradores. Ya que si antes alguien tenía que escucharse horas y horas de audio o ir leyendo muchos textos, ahora todo eso se puede introducir en un lenguaje de esos de aprendizaje y generar información, un análisis más rápido de la información. Y finalmente, en el tema de cómo vemos el futuro del trabajo vinculado a nuestro trabajo de protección, es que es que la tecnología, aunque ha presentado oportunidades para el desarrollo económico de ciertas poblaciones, viene aunado, viene de la mano de una constante violación de derechos laborales, muchos de los cuales ni siquiera están reconocidos dentro de las legislaciones nacionales. Y a eso le sumamos el posible desplazamiento que puede causar la inteligencia artificial. Y con eso cierro este análisis muy rápido de cómo vemos la región. Bueno, algo muy relevante que queremos hacer énfasis en lo que menciona Juan, y es que no podemos abordar las desigualdades, tanto económicas o sociales, sin poner un ojo en cómo esas desigualdades se transfieren al ámbito digital. Y que también que sabemos como feministas y como personas defensoras de derechos que ya hay desigualdades estructurales que entonces se agudizan más a la luz de estas nuevas tecnologías. Y entonces damos paso a la siguiente parte, que es algo que de hecho hemos escuchado en varios de los foros, sobre todo en los foros de juventudes, y es: no podemos separar la vida material y real, digamos, de la virtualidad. Y cómo defendemos derechos humanos actualmente es imposible pensarlo si no pensamos también en cómo defendemos derechos humanos en la vida real y en la virtualidad, ¿verdad? Y también tenemos que reconocer que en nuestros países en Latinoamérica, quienes están mayormente al frente de esta defensa de derechos humanos somos las mujeres y la población LGBTIQ. No solamente porque somos las personas con, digamos, mayores violaciones estructurales, sino también porque somos quienes estamos siendo más sensibilizadas y teniendo mayores respuestas políticas a estas opresiones. Entonces, por esa razón nos parece muy pertinente discutir, en el caso de Bolivia, Luan, cuáles son las experiencias de las mujeres en Bolivia enfrentando la violencia digital. Hola, buenas tardes. Para mí es un gusto estar aquí. Yo hablo un poquito sobre la experiencia que tenemos desde la Fundación Internet Bolivia y cómo hemos visto a través del Centro BSVS Digital, que es el que me toca coordinar, la experiencia de las mujeres, sobre todo de mujeres activistas, colectivas feministas y mujeres que están en tomas de decisiones, mujeres políticas y mujeres líderes en el ámbito digital. Y aquí, para entender un poco el contexto, como decía Tati, tenemos que hablar de qué es lo que pasa fuera de Internet, ¿no? Y en Bolivia el acceso a la justicia en casos de violencia de género es casi inexistente, ¿no? Vivimos en un contexto donde la violencia de género se queda en la impunidad y eso, además, sumándole a la crisis política que vive mi país, sumándole a la crisis económica que estamos atravesando, solamente hace que la violencia de género se normalice, ¿no? La impunidad crezca y también la violencia de género crezca. Y en este contexto hemos visto que todas estas variables, todas estas múltiples crisis, digamos, obviamente han afectado de manera desproporcionada a las mujeres defensoras. En estos contextos de crisis económica hemos visto en la región y también está pasando en mi país cómo el discurso del liberalismo económico toma como que muchos adeptos, ¿no? Como muchos fans. Y ese tipo de discursos han llevado a autoridades, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa a decir que una ley que está diseñada para defender los derechos de las mujeres es una ley antihombres, ¿no? Y este comentario ha sido suficiente para desatar una tormenta, digamos, o muchos comentarios, muchas publicaciones, acoso, amenazas, difamación, desinformación de género en redes sociales hacia las colectivas feministas, que una de sus, digamos, áreas de lucha justamente es defender esta ley, ¿no? Entonces, en este contexto la violencia se ha viralizado, podríamos decir. Y eso también me hace hablar del papel de las plataformas y del algoritmo en esto.
Si bien todo este contexto que les cuento social y económico ha hecho que esta violencia crezca, por otro lado, el papel de las plataformas ha hecho que este contenido que es violento llegue a más personas. E incluso varias, digamos, generadores de contenido o personas que están activamente en redes se han dado cuenta que este contenido que desinforma, que es machista, que es discriminador hacia las mujeres, tiene más interacciones, tiene más comentarios, tiene más vistas, lo empieza a generar más, ¿no? Entonces, en ese contexto, las colectivas feministas que nos ha tocado acompañar, y hablo desde esa experiencia, nos han contado que una respuesta ante este contexto de impunidad ha sido el escrache, que en Bolivia lo conocemos como publicar en redes sociales cuando alguien ha sido agresor de violencia de género, porque el sistema de justicia no funciona. Entonces, frente a esta estrategia, lo que ha pasado es de que varias compañeras feministas están enfrentando procesos judiciales de difamación. Y ahí nos hace pensar que es muy fácil judicializar o criminalizar a las activistas feministas, pero es muy difícil que si tú como víctima de violencia digital hagas aceptar tu denuncia porque no hay una normativa específica. Entonces, claramente, quienes están en la primera línea de defensa de los derechos de las mujeres en mi país están en una posición de desventaja por todo esto que les cuento, ¿no? Y eso, creo que con ese contexto me quedaría para pasar a la siguiente pregunta. Muchas gracias, Luan. Una de las cosas que mencionabas y que también se retomaba mucho en las discusiones que hemos tenido anteriormente son las disparidades de poder que tenemos la sociedad civil frente a las empresas privadas y frente a los estados. Y entonces doy paso a la situación de El Salvador. Y que Gonzalo nos cuente un poco también cómo es la experiencia de las personas defensoras de derechos en la violencia digital en El Salvador. Y tiro una pregunta, porque yo también soy de El Salvador, y es qué pasa cuando los incentivos privados y los incentivos del Estado no están alineados a los derechos humanos, sino totalmente lo contrario, ¿verdad? A violaciones de derechos humanos. ¿A quiénes le reclamamos políticas? ¿A quiénes le reclamamos normativas? Y quien debería de garantizar nuestros derechos es, de hecho, el principal violentador de derechos. Bueno, hola, buenas tardes a todos, todas y todes. Muchas gracias porque nos acompañan en este panel. Como ya mencionaban mis compañeras, Luan, Tati, también Juan, en el caso de El Salvador creo que es como bien particular, no sé si conocen a El Salvador, o si no lo conocen, me gustaría como compartirles también un poco de contexto, porque hacia afuera creo que se hablan como maravillas, ¿no?, acerca de El Salvador, un país que ha cambiado mucho en los últimos años. Y creo que ese cambio sin duda es real, es real el cambio que ha habido en El Salvador, y pues hay que verlo con datos y contrastarlo también cómo estos cambios impactan directamente a mujeres y a la población LGBTI, ¿no? Y el caso pues que yo esté acá como parte de AMATE El Salvador. AMATE es una organización que iniciamos trabajando derechos económicos, sociales y culturales como acceso a trabajo, educación, salud para población LGBTI. Pero desde hace un par de años empezamos también a involucrarnos en el tema de la defensa de los derechos digitales por el contexto que vive justamente El Salvador. Y aquí es donde yo les comparto un poco acerca de cómo es nuestra realidad, ¿no? Fíjense que El Salvador no actualizaba su censo desde el año 2007. Es decir, el censo que teníamos estaba bastante desfasado y se actualizaron esos datos hasta justamente este año. Tiene un par de semanas de haberse actualizado esa información, y dentro de las preguntas que se hacían habían unos datos interesantes. Por ejemplo, el censo era de 2007 y evaluaba el tema de la tenencia de tecnología, ¿no? En 2007 el 64.5% de la población tenía un celular. Para 2024 es el 93.4% de la población. De estos, el 77.5% eran teléfonos inteligentes. Es decir, el acceso ya a este tipo de tecnologías ha sido masivo dentro del país, y eso pues implica cambios, ¿no? Implica cambios
en la sociedad. El acceso al Internet en 2007 era de 3.8 en la población salvadoreña, el Internet residencial. En 2024 es del 41.6%, es decir, también se ha logrado un avance, ¿no?, en este tema. Y el acceso a las computadoras en 2007 era del 11.2% y en 2024 es de 39.4%. Ante esto creo que es innegable decir que el tema tecnológico sí ha permeado en El Salvador, ha transformado un montón nuestras realidades y pues esto también trae ciertas oportunidades, pero también ciertas amenazas o desventajas o desafíos, como les queramos llamar. En esto ustedes tal vez se preguntarán, ¿verdad?, cómo es el acceso al Internet. Y según este censo decía que el acceso al Internet a nivel nacional era del 80%. Entonces, es decir, en El Salvador la gente de alguna u otra manera está conectada, ya sea a través de el Internet residencial, el Internet móvil que ofrecen las compañías de telefonía. Y pues ante esto decía, pues hay dificultades, ¿no? Esto es un poco acerca del contexto. Y entre esas dificultades, por lo menos en Amate identificamos 3 que yo les quiero compartir también como elemento de contexto de por qué una organización LGBTI que inició en derechos económicos, sociales y culturales pasa al tema digital también. Y pues dentro de esos desafíos, nosotros veíamos que hay un aumento de la desinformación. Es decir, son las cosas que trae justamente este tipo de avances. Y para darles como algunos datos con el tema del aumento de la desinformación, en El Salvador, algunas organizaciones también, universidades, etcétera, dicen que el 41% de la población salvadoreña se informa, o yo diría, se desinforma, a través de Internet, principalmente en plataformas como YouTube, TikTok, X, que antes era Twitter, Facebook, entre otras. ¿Por qué yo digo que esto es relevante? Es decir, la mitad de la población se desinforma a través de estas plataformas y lo considero así porque, solo fíjense unos datos, entre el 28 de febrero del 2023 y el 1 de marzo de ese mismo año, en YouTube se generaron 276 videos sobre el presidente de la República, que no sé si todos lo conocerán, ¿verdad? Que es famosísimo. Entonces, en un solo día, 276 videos hablando sobre el presidente de la República. Cuando vemos, y aquí retomo las palabras de Tati, la disparidad que existe entre la generación del contenido, porque es contenido a favor, y lo que podemos hacer las organizaciones de sociedad civil, o sea, nos quedamos súper chiquitos, ¿no?, pequeñas a la par de este monstruo de generación de contenido. Y lo otro es que en mayo de este año, en solo un día se generaron 32 horas de contenido en YouTube a favor siempre del presidente. Este análisis que se hace de este contenido decía que el 90% de ese contenido tenía información falsa o engañosa. Entonces, uno de los grandes desafíos que justamente representa que El Salvador ahora esté conectado y que también organizaciones como la nuestra se involucren en este tema. ¿Qué contenido se presentaba en este tipo de elementos? Se hablaba sobre la seguridad. Creo que todos conocen de que El Salvador ahora es el país más seguro del mundo. Entonces, justamente estos 276 videos creados en un día, estas 32 horas de videos creados en YouTube, sin ningún tipo de chequeo del contenido que se daba, ¿no? Esto lo sabemos porque organizaciones se han dedicado, nos hemos dedicado a estar haciendo este fact-checking. Entonces, se hablaba de seguridad, se hablaban los videos más populares de ataques a organizaciones de sociedad civil y a la comunidad internacional. Y estos videos donde se atacaban las organizaciones de sociedad civil, principalmente organizaciones LGBT, feministas, etcétera, tenían aproximadamente 185,000 vistas en YouTube. Entonces, en promedio,
se hace un análisis de todos estos videos que se producen y en promedio estos videos tienen 603,000 reproducciones en un solo día. ¿Qué quiere decir? Que en El Salvador el tema de la desinformación también representa de alguna otra manera una industria donde hay estos generadores de contenido que están desinformando a la población, están generando odio y también están atacando organizaciones como las nuestras. Entonces, por eso es que AMAT El Salvador, una organización LGBT, decide también participar en el tema de los derechos digitales y la seguridad digital. ¿Qué otras problemáticas encontrábamos? Encontrábamos el tema de la privacidad y la vigilancia y el uso de datos, claramente. En 2022, El Salvador, el gobierno, la Asamblea Legislativa, desarrolló una reforma al Código Penal que legitima el espionaje. Es decir, este espionaje está directamente aprobado en las leyes de la República y ahí dice que el espionaje está permitido para temas de persecución del delito, principalmente contra grupos al margen de la ley, conocidas como pandillas, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta reforma que se hace al código y que habilita la vigilancia, también es instrumentalizada para vigilar a activistas y defensores de derechos humanos. Entonces, otro desafío que nos presenta tener ese tipo de avances, ¿no? Citizen Lab, perdón, que no sé si conocen la organización, hizo un análisis en El Salvador donde identificó que el software de vigilancia Pegasus había sido instalado en teléfonos de al menos 35 periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos. Entonces, este software, para quienes no lo conocen, creo que la mayoría han de estar familiarizados, solamente, o en teoría, se le vende a estados para la persecución del delito, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa? Que Citizen Lab encuentra que este fue instalado en periodistas, en los dispositivos de periodistas y de defensores de derechos humanos. Esta vigilancia, según este reporte, duró 17 meses. O sea, imagínense la psicosis cuando te enteras que el Estado, o suponemos que sea el Estado, te ha estado vigilando por 17 meses y ha tenido el acceso a todo tu dispositivo, ¿ya? Sin ningún tipo de dificultad. Entonces, y añadido a esto, pues también justamente el Estado de El Salvador hace una adquisición de tecnología de vigilancia, principalmente de cámaras de reconocimiento facial, de drones y de centros de monitoreo. ¿Qué pasa? Que también nos hemos dado cuenta que este tipo de tecnología ha sido utilizada o está siendo utilizada en acciones políticas como marchas, concentraciones, etc. Entonces, ante esto, pues decidimos como meternos. Y lo último es el tema de la violencia de género, violencia hacia la población LGBTI y la discriminación, que es como todo un entramado que se une también a todo este contexto, ¿no? Diversas organizaciones, como por ejemplo IM Defensoras, en 2022 registraron 81 agresiones a defensoras de derechos humanos. Estas agresiones afectaron a 40 defensoras de derechos humanos y de estas, una de cada 3 eran agresiones digitales que se habían dado en este espacio. Y por último, del 1 de octubre de 2023 al 10 de enero del 2024, la Asociación de Periodistas de El Salvador, la APES, lanza un informe donde dice que los periodistas han sido víctimas de 45.530 agresiones digitales, afectando principalmente a mujeres, y estas agresiones se dan en base a violencia sexual en el espacio digital y también que estima más o menos este informe que se da en 17.5%, y también se registra un 7% de agresiones transfóbicas, homofóbicas, lesbofóbicas y misóginas. Entonces, ante este contexto, justamente, las experiencias de las personas
LGBT en el mundo digital se vuelve compleja porque también ha habido un aumento del discurso de odio. Y este discurso de odio también se ve o se ha traducido en la elaboración de contenidos en TikTok, donde se ataca directamente a la población LGBTI, donde se habla en contra de la ideología de género, donde se dice que el presidente está en contra, ¿no?, de este tipo de políticas, y la mayoría de agresiones se reciben justamente en el espacio digital. Redes sociales que son utilizadas también por funcionarios y funcionarias y donde abiertamente hacen este tipo de declaraciones, ¿no?, que están en contra de la ideología de género, que la ideología de género destruye la familia, etcétera, etcétera. Y pues es en este contexto que decidimos entrar al tema de derechos digitales, al tema de seguridad digital. Y pues por eso pues, nos encontramos en este momento hablando justamente de estas experiencias y de cómo se vive, ¿no? Para ponerles un ejemplo, para la Marcha del Orgullo de este año, varios canales de estos generadores de contenido que desinforman también tuvieron una pequeña campaña desincentivando a la población para salir a marchar, ¿no? Porque también en El Salvador vivimos en un régimen de excepción donde se suspenden ciertas garantías constitucionales y justamente la gente temerosa de no ser detenida arbitrariamente, más el contenido que se daba en redes sociales, pues la gente estaba temerosa de participar en una acción política y reivindicativa como la Marcha del Orgullo. Entonces es así y bajo este contexto que participamos en la defensa de los derechos digitales y también hablar de seguridad digital porque nos hemos encontrado vulnerables ante una problemática que antes de 2019 no se hablaba tanto en las organizaciones de sociedad civil en El Salvador porque no existía una agresión tan marcada y un agresor tan identificado como lo tenemos en la actualidad. Así que por ahí me quedo. Muchas gracias, Gonzalo. Una de las ideas que queremos retomar también de las que se mencionaron en los distintos paneles, pero sobre todo de la juventud, es que nosotros desde este panel queremos hablar desde una perspectiva un poco diferente a qué hacemos cuando ya no podemos reclamar al Estado. ¿Qué se hace? ¿Hacia dónde se ve? Y justamente un panel de unas compañeras hablaba acerca del punitivismo. Y nosotros hacíamos esa reflexión, por ejemplo, en el Estado salvadoreño, cómo buscamos reivindicar o encontrar justicia a las violencias que se hacen tanto en la virtualidad como en otras, cuando toda la forma de ejercer justicia es punitiva. Entonces, nosotros no podríamos pasar una ley que no, por ejemplo, contemple el aspecto de que la respuesta que está dando el Estado y la sociedad salvadoreña a la mayoría de cosas son encarcelamientos, y encarcelamientos masivos que tienen matices de clase, de raza, etcétera, que los atraviesan, ¿verdad? Entonces, en función de eso y de intentar y continuar con la defensa de derechos de mujeres y poblaciones LGBTI, queremos pasar a, bueno, ¿qué esfuerzos prácticos podemos hacer como organizaciones de sociedad civil cuando las disparidades de poder son demasiado grandes contra el Estado y contra las empresas que también en nuestros países están aliadas en función de no defender derechos? Para lograr defender derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en materia de seguridad digital. Entonces, en esto si nos pueden extender un poco, porque ya tenemos que terminar, ¿qué ha hecho Centro SOS Bolivia y AMATE en términos prácticos de cómo acompañar a las personas defensoras de derechos en los territorios? Bueno, desde el Centro SOS Digital, que como les decía es una línea de ayuda donde brindamos acompañamiento a quienes enfrentan violencia digital de género, pues hemos tenido varias estrategias. Una de ellas ha sido, publicar informes semestrales de la cantidad de casos que hemos acompañado para visibilizar
los tipos de violencia digital que están enfrentando las mujeres en Bolivia. Estos datos, si bien no son representativos, por supuesto, de la prevalencia de la violencia digital de género, nos han ayudado un montón a hacer incidencia con los gobiernos locales, con las instancias del Estado, también con otras organizaciones de la sociedad civil, para decirles que es un problema latente y que hay que establecer estrategias de respuestas colectivas. Al ser una línea de ayuda y que nos lleguen casos totalmente de distintos matices, nos hemos chocado, y de seguro muchos de ustedes también, con las plataformas, ¿no? Como denunciamos a las plataformas, accedemos a sus canales de denuncia cuando hay un contenido violento que va contra los derechos de una compañera y no hemos encontrado respuesta. Además, como no hay acceso a la justicia en mi país y no hay normativa específica contra la violencia digital de género, lo que estamos haciendo, y es algo que nos gustaría contarles, es de que hemos diseñado estrategias de respuesta colectiva a la violencia digital. Porque entendemos que el proceso de reparación de los efectos de la violencia digital no pasa porque no hay acceso a justicia. Lo que estamos haciendo en realidad es generar grupos de acompañamiento colectivo con una compañera que es experta en terapias grupales feministas, para que puedan, entre las compañeras que han enfrentado algún tipo de violencia sexual digital, reparar de forma colectiva estos efectos, porque sabemos que las plataformas y el Estado no lo van a hacer pronto, ¿no? Y por otro lado, practicar y poner sobre la mesa la seguridad digital feminista. Tenemos como que muchas metodologías, hemos tenido la oportunidad de capacitar a mujeres defensoras de la tierra, mujeres que trabajan en la Amazonía, también niñas, niños y adolescentes, y una estrategia que nos ha ayudado mucho es a hablar sobre el tema de educación sexual integral digital, que como en Bolivia no es parte ni siquiera de la currícula escolar la educación sexual, hablar sobre la educación sexual integral digital nos ha ayudado mucho para abordar esta población con las infancias. Y sobre los temas de cómo podría responder el Estado, ahí como organización tenemos mucha experiencia trabajando en políticas públicas. Sin embargo, nos hemos enfrentado a un montón de obstáculos porque, por ejemplo, en Bolivia no hay lineamientos claros de cómo tiene que hacer un proceso de investigación de pruebas forenses en casos de violencia digital de género. O sea, hay manuales de investigación forense, pero no tienen una perspectiva de género. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Y bueno, desde el proyecto Recipe vamos a estar apoyando en eso. Bien, esta pregunta me parece como bien interesante, primero porque ya les decía, somos una organización que recién está trabajando el tema de derechos digitales, seguridad digital, entonces estamos aprendiendo y la participación en este tipo de espacios pues nos ha parecido muy fabulosa. Y algunas de las acciones que estamos haciendo como organización van orientadas, y ustedes podrán decir, son como pasitos de estamos gateando. Primero porque ya les mencionaba los datos del crecimiento o la introducción de la tecnología en El Salvador, del tema del acceso al Internet, y este crecimiento se ha dado sin educación al respecto. De manera general hacia la población salvadoreña, pero mucho menos hacia la población LGBTI. Entonces queremos primeramente hacer un proceso de alfabetización digital y hablar de seguridad digital. Nosotros estamos pensando y estamos haciendo junto al proyecto Recipe elementos básicos como decirle a la gente, estas son las plataformas que usted puede utilizar para comunicarse que tienen ese tipo de encriptado. Y la gente que es encriptado. Es como un tema novedoso de alguna otra manera y estamos dando como estos pasos. Tiene que utilizar VPN para ciertas redes que no son seguras, ¿verdad? O redes públicas. Y estamos tratando como de enseñar eso en la práctica con las oportunidades y capacidades que tenemos en torno también a recursos. Porque lastimosamente, y aquí creo que también el compromiso con las empresas, creo que las organizaciones defensoras de derechos humanos deberíamos poder optar a este tipo de tecnología para proteger nuestro trabajo y también la vida de las personas con las que trabajamos, por lo menos de manera mucho más accesible. Tal vez no gratis, pero sí mucho más accesible. Por ejemplo, en Amate llevamos el registro de vulneraciones a derechos humanos de personas LGBTI en el marco del régimen de excepción, que son personas detenidas en su mayoría arbitrariamente, que en las cárceles la han pasado muy mal y tenés la información literalmente de esta persona.
Para tener estos casos necesitas tener un sistema robusto de seguridad, ¿verdad? Y las organizaciones LGBT, pues en buena medida no tenemos acceso a recursos económicos para hacer una protección demasiado fuerte de ese tipo de información. Entonces, con este tipo de recursos, con lo que podemos hacer con los proyectos, estamos tratando de capacitar a organizaciones de sociedad civil en este tema. Estamos también proveyendo recursos como, por ejemplo, acceso a software, porque se compren un antivirus, las organizaciones de sociedad civil que puedan optar a un VPN de paga, etc. Entonces, estamos tratando de tener este tipo de acciones en el proyecto para generar alfabetización digital, pero también habilitar y dar ese tipo de recursos. Lo otro que estamos haciendo es generar datos, generar investigaciones, porque también creemos en los datos abiertos y estamos tratando de generar datos en torno a derechos laborales, porque acuérdense, Amate surge defendiendo derechos laborales, económicos, sociales, culturales, y hablar de derechos laborales en plataformas digitales como por ejemplo Uber, Pedido Ya, entre otras, donde también se encuentran mujeres y población LGBTI. Entonces estamos tratando de generar datos en torno a este tema y nos estamos apoyando mucho justamente del proyecto. Y lo último que creo que estamos haciendo es tratar de tejer como esta red también de alianzas entre organizaciones de la región para hablar también de manera conjunta en torno a nuestras problemáticas y también aprender y hacer incidencias sobre las realidades que vivimos en el país y pues cómo también de sus prácticas nosotros nos las podemos llevar hacia El Salvador y pues replicarlas con nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, este es un poco del trabajo, de las estrategias en temas de derechos, de defensa de derechos humanos y de defensa de derechos digitales también. Muchas gracias a ambos por compartir su experiencia y muy brevemente le pido a Juan que también haga una reflexión con respecto a las organizaciones como Oxfam o a las organizaciones internacionales, si estamos preparadas para asumir los retos de defensa de derechos, acompañada de la defensa de derechos en el ámbito digital, sobre todo si podemos ser buenos intermediarios entre las plataformas y las organizaciones de sociedad civil, y si podemos lograr verdaderas relaciones horizontales con las personas con las que trabajamos. Bueno, muchas gracias, Tati. Me parece importante hacer la diferenciación, diría yo, entre una organización que nace para la defensa de los derechos digitales a una organización como Oxfam, dentro de la cual, digamos, su abanico de áreas de intervención está, de cierta forma, suma una nueva área y de cierta forma también la transversaliza. En ese sentido, creería yo que no estamos del todo listas las organizaciones, que implica dos retos, uno hacia lo interno, que es ver cómo nuestras propias capacidades como organización se actualizan, cómo vamos entrando en nuevos temas, pero también implican estos retos que ya nos mencionaba Amate y la Fundación Internet Bolivia, de cómo protegemos a las socias, a nuestras socias, de manera más efectiva. Porque es cierto que las organizaciones grandes tienen cierto nivel de exposición política, pero nunca es tan grande como el de las organizaciones más locales. Eso me lleva a la pregunta de las relaciones horizontales. Yo creo que en particular Oxfam sí tiene buenas capacidades de generar relaciones horizontales con las socias. Me parece que eso ha sido un trabajo reciente que se ha mejorado. Sin embargo, yo no estoy tan seguro que se puedan tener relaciones tan horizontales con las grandes empresas. No podría decir, y aquí hago una reflexión que entre más va creciendo una organización, lastimosamente se va volviendo más corporativista, porque no es lo mismo gestionar 10 equipos, 10 máquinas, a gestionar 8,000. Entonces, eso te lleva a que, por ejemplo, decisiones como, ok,
¿y qué software vamos a usar? Ah, vamos a usar Windows, vamos a usar Microsoft, y vamos a usar Zoom, y vamos a usar no sé qué. Entonces, empezás a tener una relación con las empresas de tecnología eh, que se dibuja un poco hasta donde uno puede cuestionar con efectividad, digamos, las vulneraciones que esas mismas empresas hacen. Y eso lo conecto justo con la última pregunta de cómo ser buenos intermediarios. Yo creo que las grandes organizaciones tenemos que hacer un trabajo muy fuerte de poder ser, digamos, receptivos de donaciones o de grandes proyectos sin perder la capacidad de cuestionar las brechas o las faltas de atención que hacen las organizaciones. Y esto me parece que es un dilema que todavía estamos trabajando. Bueno, muchas gracias por su atención. Dejo abierto el espacio para preguntas o comentarios y como reflexión final esa parte de que no abandonemos nunca la perspectiva crítica, que creo que en los espacios de juventud la vimos y que la mantengamos viva a lo largo de este tipo de foros, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Soy Leticia, soy brasileña, entonces hablo español, pero un portuñol. Pero sí, soy investigadora, trabajo con población LGBTQ en los derechos digitales, hago investigación en la universidad, soy de la Universidad de São Paulo. Y hago un mapeo de organizaciones de todo el mundo que trabajan con derechos LGBT en la internet, en los derechos digitales, y tengo un gran desafío de conocer estas organizaciones, porque, por ejemplo, no tengo recursos para hacer mi investigación, entonces estoy sola haciendo. Entonces, yo tengo que conocer las personas, las organizaciones, tengo que estar en estos eventos para poder hacer el mapeo de estas organizaciones y de sus documentos. Entonces, me gustaría, no solo de usted, pero de todos los panelistas, ¿cómo ven esta dificultad? ¿Cómo hacer con que tenemos conocimiento compartido entre todas esas organizaciones? Porque sé que tenemos conocimiento en diversos países de esas organizaciones, pero es muy difícil, por ejemplo, yo de Brasil conocer alguna organización específica, por ejemplo, de El Salvador, de Perú, de Bolivia, que trabajan con eso, y cómo puedo usar, por ejemplo, la internet para facilitar este encuentro. Porque, por ejemplo, yo estaba en UFLAC Jefe esta semana hablando en un panel con chica, con Humo, en fin, conozco algunas personas acá que son activistas y hicimos, por ejemplo, un grupo de Telegram para personas interesadas que trabajan con derechos LGBTQ, adentrar y hacer como un espacio de compartimiento de conocimiento. Pero ¿tienes estrategias de cómo hacer eso? Porque sabemos que muchos de los activismos LGBTQ, principalmente en todo el mundo, pero también acá en América Latina y Caribe, son de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, no tengo cómo hacer como una investigación, como si estuviese buscando en una base científica de trabajos académicos. No puedo ir a un trabajo académico y hacer una investigación de cómo personas que trabajan con derechos LGBTQ en derechos digitales. Tengo que conocer las organizaciones, conocer sus sitios de web, por ejemplo, para conocer su trabajo, conocer los reportes que hacen. Entonces, ¿cómo se ve esta dificultad y cómo trabajan para eso? Gracias. Gracias. Un poquito más corta la pregunta. ¿Qué les gustaría ver en términos de financiamiento a organizaciones de sociedad civil trabajando en género y trabajando en LGBTIQ+? Respondemos la primera y la segunda y luego la primera y la segunda.
Bueno, sobre la primera pregunta igual es algo que nosotras también lo hemos enfrentado en el Centro SOS Digital, y una cosa que nos gusta mucho, que es uno de los objetivos justamente del proyecto que estamos haciendo de forma conjunta, es generar primero dentro de nuestros países espacios de discusión y articulación con otras organizaciones que quizás no sean especialistas en temas de derechos digitales, pero tienen una agenda de defensa de derechos humanos, ¿no? Sobre todo en nuestro caso, que sean colectivas feministas, organizaciones de mujeres que estén trabajando en esto, para que después podamos establecer una red de trabajo y participar en estos foros internacionales, regionales o globales, para que las voces de esta otra organización de la sociedad civil, que también tiene mucha experiencia quizás en otros temas, también sea escuchada, ¿no? Y ese es uno de los objetivos del proyecto, y es algo que nos entusiasma mucho desde la Fundación Internet Bolivia poder llevar a cabo, porque lo hemos visto en carne propia, lo difícil que es tejer redes, porque básicamente es cuando vienes presencialmente a un encuentro, ¿no? Eso podría decir. Sobre la segunda pregunta, sobre qué estrategias o cómo nos imaginamos el financiamiento en el caso del tema de violencia digital de género, pues en el caso de Bolivia, nosotras al tener una línea de ayuda y al no haber una respuesta efectiva del Estado, casi estamos saturadísimas de los casos que nos llegan, ¿no? Entonces hemos tenido que duplicar las personas que atienden la línea, y esto también es un trabajo complicado porque necesitas entrenamiento, necesitas tener una perspectiva de género, necesitas saber sobre primeros auxilios psicológicos, también tienes que saber sobre seguridad digital y también tienes que saber sobre normativa y los lugares donde se puede denunciar la violencia en Bolivia. Entonces esto es un trabajo, y muchas veces los fondos no cubren como todos los derechos laborales de quienes acompañan, ¿no? Entonces ahí pondría como que una pregunta de quién cuida a las que cuidan, cómo podemos cuidar a quienes están en la primera línea de defensa de las violencias de género. Por otro lado, también me parece importante que se siga pensando de forma colectiva, de forma regional, las formas alternativas de respuesta a la violencia digital que sea más allá de las empresas y más allá del sistema judicial, que sabemos que en nuestros países no funciona. Y creo que para eso se necesita también recursos para hacer encuentros con diferentes organizaciones que seguro tienen muchas ideas, y pensar en estrategias colectivas, porque si bien desde el Centro SOS Digital no vamos a dejar de hacer incidencia con el gobierno en nuestro país, sabemos que ese es un camino de largo aliento y tenemos que pensar en otras estrategias un poco más rápidas, y creo que ahí el financiamiento nos vendría muy bien. Eso. Sí, bueno, voy a empezar con tu pregunta. Creo que es una pregunta bien compleja porque en el caso de El Salvador, igual, a hablar entre las mismas organizaciones LGBT se vuelve complicado un poco. Sin embargo, lo estamos haciendo en temas de derechos digitales. De hecho, una de las actividades o acciones que tenemos es generar una cartilla sobre seguridad digital. Y nosotros invitamos a tantas organizaciones LGBTI hay en el país para que vayan y validen la cartilla, ¿no? Que si les sirve para su activismo y si esa cartilla pues cumple, digamos, requisitos básicos de seguridad digital, ¿verdad? Desde su experiencia en ese activismo. Y a través de estos talleres pues hemos tratado de generar contactos y alianzas. A nivel internacional sí me parece más complejo, justamente porque si no existen este tipo de espacios, es bien difícil que nos podamos encontrar. Igual creo que existen como ciertas barreras, ¿no? De recursos económicos, barreras del idioma también algunas veces que pueden presentar dificultades. Sin embargo, yo creo que la iniciativa justamente de crear como de este espacio un canal de Telegram o un grupo de Telegram donde estemos organizaciones LGBTI que podamos hablar del tema, compartir investigaciones. Nosotros tenemos varias investigaciones en torno al tema LGBT en El Salvador. Yo creo que ese es como un primer paso. Creo que el siguiente paso podría ser entablar una reunión virtual, tal vez, conocernos un poco más. Y creo que ahí se puede ir generando acciones un poco más de intercambio y de aprovechar pues este tipo de espacios, ¿no? Yo aquí me he venido a enterar del trabajo que hacen muchas organizaciones y digo, wow, es como necesitamos esto allá en El Salvador. Necesito conocerles más, necesito que